Hola, ¿qué tal? Este es el espacio de opinión y análisis de la 4TV. Yo soy Alberto Schneider y en esta ocasión continuaré un poco con el tema del supuesto acuerdo de paz en Palestina, pero no tanto centrado nada más en Palestina y en Gaza, que quizás es uno de los focos centrales de la reconfiguración del poder en el mundo en estos momentos, sino también hacer rápidamente un repaso general de todos aquellos puntos, digamos, calientes que existen en el mundo, donde Occidente, principalmente Estados Unidos, pero no nada más, sobre todo Inglaterra y los Estados Unidos, lo que podríamos llamar el imperio anglo, quizás el imperio más devastador que ha existido en la historia del mundo. Empezamos un poco con el tema de Gaza, como lo dije en mi colaboración anterior, justo el día siguiente a que se anunciara por Donald Trump el supuesto acuerdo de paz entre Israel y Hamás, que como bien sabemos, y fue algo que enfaticé aquel día, que es un acuerdo de paz que no está firmado por las fuerzas beligerantes, es decir, un acuerdo que no está firmado ni por Israel ni por los representantes de Hamás. En realidad solamente es una carta de intención, una carta de ruta poco definida, que está avalada por los países que negociaron junto con Estados Unidos el cese al fuego que permitió que comenzara, aunque a cuentagotas, a ingresar ayuda humanitaria a Gaza. Implicó también un repliegue de Israel en parte de la zona ocupada en Gaza, que no es una gran proporción del territorio total de Gaza, es únicamente el 40%, es decir, Israel retiene aún como zona de asesinato, en inglés le llaman the kill zone, ¿no? Es todo aquel territorio donde cualquier persona no israelí puede ser ejecutada sin más, ¿no? Entonces prácticamente el 60% del territorio de Gaza queda como zona de muerte. Y en el resto, a la hora que Israel se retiró, incendió prácticamente todo lo poco que quedaba en pie en ese pequeño espacio. Como dije, en este momento representa únicamente el 40% del territorio de Gaza, que sí de por sí es un territorio bastante pequeño, equivale aproximadamente a la zona metropolitana de la ciudad de León, Guanajuato, pues para tener un poco la idea, donde se concentraban hasta septiembre de 2023 alrededor de 2 millones de habitantes. Y si la cifra proporcionada por la relatora especial de las Naciones Unidas es correcta o se aproxima a la realidad, prácticamente el 40% de esa población ya murió o está desaparecida, principalmente bajo los escombros de la ciudad y de la franja de Gaza, porque Gaza es una franja y tiene varias ciudades. La principal es la ciudad propiamente de Gaza, la más grande, pero también está Khan Yunis y la ciudad de Rafah, entre otras más pequeñas. Rafah está en la frontera con Egipto y Khan Yunis más o menos al centro-sur de la franja de Gaza. Hacia el norte, digamos, hay otras ciudades más pequeñas que prácticamente han sido total y absolutamente devastadas. En días pasados, Benjamin Netanyahu anuncia, como corolario de este supuesto acuerdo de paz, que Israel, en el mismo día en que Donald Trump anuncia el acuerdo de paz, bombardea la ciudad de Jabaila, y a la fecha
de prácticamente en una semana, un poquito más de una semana, Benjamin Netanyahu anuncia de manera muy oronda, muy festiva, que nada más en esa pura semana ha arrojado sobre Gaza más de 150 toneladas de bombas. Esto se suma a el bombardeo indiscriminado desde el 2 de septiembre, desde el 7 de octubre de 2023, cuando se da el levantamiento de palestinos, principalmente milicianos de Hamas. De entonces a la fecha, este pequeño territorio de Gaza ha sido bombardeado con el equivalente a 8 bombas nucleares como la que estalló en Hiroshima. Gaza es en este momento el lugar del planeta que más bombas ha recibido por metro cuadrado en la historia del mundo. Las tradicionales métricas de cuántas bombas y qué superficie destruida ubicaban, por ejemplo, que los mayores bombardeos registrados desde la Segunda Guerra Mundial hasta nuestros días eran el bombardeo a Londres por parte de la Alemania nazi y la respuesta de los aliados contra Alemania con el bombardeo a la ciudad de Dresden, que prácticamente queda absolutamente destruida, salvo la catedral, parcialmente destruida. Y digamos, el récord lo tenía a Camboya. Camboya y Laos, que son los dos países del sudeste asiático, que después de la guerra de Vietnam y la guerra de Corea y las guerras del sudeste asiático se consideraban como Camboya y Laos, sobre todo, quizás Laos más que Camboya, como el territorio o el país más bombardeado en la historia del mundo. Recordemos que no nada más fue bombardeado con bombas tradicionales, sino con dos de las armas más crueles y letales que existían hasta ese momento, que era el napalm y las bombas de racimo. ¿Qué bombas de racimo? Que todavía hasta nuestros días siguen causando víctimas entre la población civil, porque bueno, las bombas de racimos es una gran bomba que contiene a su interior cientos de pequeñas bombas que con alta frecuencia no estallan o no estallan en su totalidad, de acuerdo con algunos estudios, entre el 15 y el 20% de todas esas pequeñas bombitas no estallan y quedan en el suelo. Entonces cualquier movimiento que se haga de ellas pueden estallar. Entonces hasta nuestros días siguen causando víctimas tanto en Laos como en Camboya y otros países del sudeste asiático. Esto ha sido totalmente rebasado por la realidad de Gaza en estos días y pues como lo vimos con la declaración ante la televisión israelí de Benjamin Netanyahu, se congratulan de que en un lapso de una semana Israel haya podido arrojar 150 toneladas de bombas sobre los campamentos de refugiados en Gaza. Entonces, como decíamos, pues no hay muchas esperanzas de que ese acuerdo de paz realmente sea un acuerdo de paz. Incluso en esa misma locución, Netanyahu anuncia el comienzo de la reconstrucción de ciertas zonas de Gaza y la incursión ya en estas últimas horas de los primeros vehículos de maquinaria pesada de construcción que van a empezar o que están empezando ya a remover escombros en algunos puntos del oeste de Gaza, donde Israel va a empezar a construir sus futuros asentamientos y desarrollos inmobiliarios, que por cierto se ofrecen a la venta en diferentes partes del mundo. En estos momentos
Hay, por ejemplo, programada en Canadá un evento en Toronto, Canadá, donde empresas inmobiliarias internacionales abrirán una feria de inversionistas para que inviertan en desarrollos inmobiliarios y turísticos en el territorio del actual Gaza. Entonces, es así como finalmente este gran impulso de Occidente, de las potencias occidentales, principalmente Anglo, Inglaterra y Estados Unidos, están abriendo una serie de frentes de guerra, literalmente frentes de guerra en diferentes lugares del mundo. Finalmente, Estados Unidos está viendo cómo su hegemonía mundial construida posterior a la Segunda Guerra Mundial está siendo socavada por el poder ascendente de China, sobre todo a nivel económico, pero también de Rusia, no solo en términos económicos, si bien Rusia no se considera todavía una gran potencia económica, sí es sin duda alguna una gran potencia militar, no solo porque es el mayor poseedor de armas nucleares en el mundo, sino porque prácticamente desde el año 2000, cuando Putin sube al poder por primera vez, y le queda claro a Putin la traición de Occidente contra Gorbachev cuando le ofrecen, a cambio de liberar a Alemania Oriental, la no expansión de la OTAN. Incluso se habló de la posible disolución de la OTAN, que además había sido un acuerdo tomado con anterioridad, en la cual tanto el Pacto de Varsovia como la OTAN desaparecerían una vez que la Unión Soviética hubiera desaparecido. Esto, como sabemos, no fue así. Inmediatamente la OTAN se expande hacia el este con Polonia, Rumania, en fin, varios países, alrededor de 9 países, si mal no recuerdo, en una primera oleada. Y finalmente, digamos, la gran línea roja, la gran línea roja, como lo planteó el ministro de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov, ante el embajador norteamericano en 2007, previo a la reunión de la OTAN en Bucarest en 2008, que desde mi punto de vista esa reunión de la OTAN es el verdadero comienzo de la guerra de Ucrania. Finalmente, a pesar de la oposición tanto francesa como alemana, Estados Unidos anuncia en esa reunión de Bucarest en 2008, de manera unilateral, como dije, con la oposición de Francia y Alemania, anuncia la incorporación de Ucrania a la OTAN. Ese momento abre la puerta a un proceso de militarización continua y de fortalecimiento de los grupos neonazis en Ucrania con vistas al golpe de Estado de 2014, con el que formalmente comienza la guerra contra Rusia. En su faceta de guerra interna contra de las dos provincias que buscaban su autonomía política dentro de Ucrania. A partir de ese momento, esta guerra, con la intención muy antigua de las élites europeas de destruir a Rusia y, como alguna vez lo dijo Tony Blair, balcanizar a la Unión, a lo que fue en un momento dado el Imperio zarista, luego la Unión Soviética y ahora la Federación Rusa. Es un gran anhelo de las élites europeas debido a la enorme, inmensa riqueza en todos sentidos del territorio de la Federación Rusa, cosa que Europa no tiene. Europa es un continente en realidad muy pobre en términos de recursos en general, tanto alimentarios como minerales, energéticos y demás, y siempre ha dependido, de hecho todo su enorme desarrollo ha sido a costa del resto del mundo.
Y bueno, Rusia es uno de los grandes proveedores de, sobre todo energéticos, hacia la Europa occidental. De hecho, prácticamente el gran desarrollo alemán, esta supremacía tecnológica que siempre nos han querido vender desde Occidente, en realidad no tiene mayor trasfondo que el petróleo y el gas barato ruso, que desde los años 40, cuando menos, fluye sin interrupción desde Rusia, desde la Unión Soviética en su momento y ahora desde la Federación Rusa. Ni siquiera durante la Segunda Guerra Mundial, salvo en los últimos tramos, Rusia o la Unión Soviética suspendieron la provisión de gas y petróleo a Europa. Sí a la Alemania nazi, obviamente, por razones obvias, ¿no? Eran enemigos en la guerra, pero no al resto de Europa. Durante muchos años el transporte de gas y petróleo era a través de trenes y a partir de los años 60 se construyeron una gran cantidad de ductos a través de los cuales fluye principalmente el gas barato ruso, que le permitió no solo a Alemania, sino también al resto de Europa construir su desarrollo económico e industrial. Hoy lo vemos, Alemania está prácticamente en recesión, con una quiebra generalizada de su gran industria, sobre todo metalúrgica. El último año, el año pasado, 2024, cerca de 20,000 empresas justo del sector manufacturero fueron a la quiebra. Alemania anuncia el cierre de todas sus plantas en territorio alemán. Mercedes-Benz está planeando trasladar su producción a Rusia, nada más y nada menos. Y así, digamos, la gran industria alemana está prácticamente en bancarrota o con grandes posibilidades de ir a la quiebra, con lo cual tanto Alemania, que ha sido el motor económico europeo, como Francia, que vendría siendo el otro, como Inglaterra, están prácticamente en recesión. Y con sus políticas que están imponiendo a sus sociedades, no solo las están empobreciendo más, simplemente, nada más como un dato muy relevante, en Inglaterra, el Reino Unido, 1 de cada 4 niños es pobre. Es decir, que cerca del 25% de la población inglesa vive bajo el umbral de la pobreza. Esto ya es hoy día en un país que se precia de un gran desarrollo y una gran economía, y sin embargo la vida cotidiana de sus ciudadanos y de su población está siendo mermada continua y progresivamente. Y esto se va a poner peor. En Inglaterra acaban de autorizar una regulación mediante la cual vas a poder, el Estado te va a incorporar un chip físicamente en tu cuerpo, mediante el cual van a poder controlar lo que compras, lo que consumes, cuánto consumes, en dónde lo consumes y demás. Esto ya fue autorizado en la Cámara de los Lores y probablemente comience a implantarse a partir del año que entra. Obviamente esto ha desatado una gran resistencia entre la población y veremos a ver próximamente, en los próximos meses, cuál es la respuesta de la sociedad inglesa ante este intento de control. En días pasados, el CEO de BlackRock, Larry Fink, muy conocido en nuestro país, justamente anunciaba las bondades y describía las bondades de ese microchip que le van a implantar a cada uno de sus ciudadanos para controlar pues, sus actividades diarias, su consumo, y a través de cuotas de consumo de acuerdo con tus ingresos, tu posición, digamos, económica, el lugar donde vives, en fin, es
todo un sistema que va a regular qué puedes y qué no puedes consumir, cuándo y cómo, entre otras cosas, por supuesto, ¿no? Todas tus cuentas bancarias serán manejadas a través de ese chip. En fin, ya es parece una locura distópica de alguna película, justamente distópica, pero es una realidad que están imponiendo, cuando menos en este momento, a los ciudadanos de la Gran Bretaña. Vamos a ver qué sucede con estas medidas que están tratando de implantar y que en principio serían extensibles a la Unión Europea. Si bien Inglaterra no es parte de la Unión Europea, finalmente, bueno, pues el poder inglés es lo suficientemente grande como para que la vocera de la Unión Europea sea una ex funcionaria de Relaciones Exteriores inglesa. Entonces, bueno, en este contexto es en el cual tenemos todos estos movimientos mediante los cuales Occidente, principalmente con Estados Unidos a la cabeza, y de manera muy particular el Reino Unido, están buscando desestabilizar una gran cantidad de regiones del mundo, sobre todo aquellas que pudieran tener algún vínculo político y económico sobre todo con China, pero también con Rusia, ¿no? Lo veíamos, comentaba en la ocasión pasada también el tema de Nepal. Acaba de haber un golpe de Estado bajo el esquema muy conocido de las revoluciones de colores, ¿no? Mediante el uso de juventudes empobrecidas y desencantadas, que son muy fáciles de manipular, sobre todo cuando inyectas grandes cantidades de dinero. Es curioso que en Nepal las consignas y las pancartas que salían a las calles estuvieran escritas en inglés, en francés o en alemán, ¿no? Lo mismo que pasó en Rumania, lo mismo que está sucediendo en Moldavia. Igual se le impidió, tanto en Rumania como en Moldavia, a los principales líderes políticos del país, se les impidió participar en las elecciones, justamente para evitar que una línea política de oposición a la línea central de la Unión Europea tuviera respaldo suficiente como para armar un gobierno de oposición a las políticas de la Unión Europea. Y justamente el día de ayer, en la noche, hubo dos sucesos muy, muy relevantes para la reconfiguración del poder al interior de la propia Unión Europea y justamente enmarcadas en este conflicto, por un lado con la Rusia de Putin o la Federación Rusa y por otro lado con China. Tenemos que ayer en la noche, prácticamente de manera simultánea, sufrieron atentados terroristas dos refinerías, la mayor refinería de Rumania, propiedad de la rusa Gazprom, por un lado, y por otro, en Hungría, la mayor refinería húngara, que prácticamente procesa desde hace muchos años gas y petróleo ruso, que llega a través de gasoductos y de oleoductos hasta Hungría. Justamente, tanto Hungría como un sector de la población y del entorno político rumano se oponen a las políticas de la Unión Europea y particularmente en Hungría el presidente húngaro, Viktor Orbán, se opone radicalmente a la incorporación de Ucrania a la Unión Europea y a la OTAN, pero también a la provisión de armas a Ucrania, ¿no? Orbán, el gobierno húngaro, se ha negado a proporcionar recursos económicos y armas a su vecina Ucrania, justamente porque, de acuerdo con su postura, es simplemente alimentar la enorme, inmensa tragedia que está viviendo el pueblo ucraniano. Recordemos que entre el año 2000 y el año 2024
Ucrania ha perdido alrededor de 20 millones de ciudadanos. 1,5 millones en la guerra y el resto han emigrado desde más o menos desde el año 2000 hasta la fecha. Han emigrado alrededor de 17, 18 millones de ciudadanos ucranianos. Justo ayer, por ejemplo, un alto funcionario del gobierno de Zelensky invitaba a la población europea a que fuera a trabajar a Ucrania, ofreciendo condiciones salariales inmejorables, y es muy relevante la forma como lo expresa. Muy relevante y siniestra, sin duda alguna. Lo que dice es que Europa puede aprovechar que Ucrania está perdiendo tanta población joven en la guerra contra Rusia. Dice, por cada ciudadano, por cada joven ucraniano que muere o desaparece en la guerra con Rusia, es un puesto de trabajo más que puede ser ocupado por cualquier joven europeo que quiera mejorar su condición de vida en Europa. Es decir, Ucrania está vendiendo la mortandad de su propio pueblo como una oferta para atraer población hacia su país. Es verdaderamente siniestro, pero habla muy bien y caracteriza muy bien esta clase de personas neonazis, absolutamente neonazis, que han reproducido no solo el discurso, sino las prácticas terribles de aquel nazismo de la Segunda Guerra Mundial. Sin duda alguna, este tipo de personalidades son las que son muy útiles para las potencias occidentales en sus propósitos de destruir a la Federación Rusa o en su momento a la Unión Soviética y en su momento, en el siglo XIX, a la Rusia zarista. Y por otro lado tenemos el gran embalse contra América Latina. Justamente, entre otras cosas, uno, por apoderarse, ya lo había dicho Donald Trump en su primer periodo de gobierno, que Estados Unidos debería de apoderarse del petróleo venezolano y de la Guyana también, ¿no? Hay que Guyana y sobre todo la parte de Esequiba, que es la que supuestamente está en disputa territorial con Venezuela, son las regiones, o cuando menos parte de las regiones, con las mayores reservas petroleras en el Caribe. Recordemos, y también como lo mencioné la vez pasada, justo el día que Estados Unidos amenaza a Venezuela con invadir, justo ese mismo día se inauguró una gran plataforma petrolera en Venezuela, una gran plataforma petrolera china en Venezuela. Recordemos que también China administra una buena parte del Canal de Panamá y Estados Unidos, aunque intentó apoderarse de ello, no ha podido todavía. Entonces, todas estas iniciativas contra Colombia, contra México, son parte, digamos, de esa doctrina Monroe 2.0, ¿no? Es un relanzamiento de aquella doctrina de América para los americanos, y americanos entendidos como ciudadanos de los Estados Unidos y no de los ciudadanos de toda América o de las Américas. Entonces, digamos, tenemos una serie de frentes y, bueno, para no mencionar lo que está sucediendo terriblemente, sobre todo en el centro-sur de África, en el Congo, el Senegal, Uganda y otros países donde las masacres son cosa de todos los días, alentadas tanto por fuerzas inglesas que están en territorio como particularmente en lo que es hoy la República Democrática del Congo, con tropas holandesas, belgas, nada más y nada menos que el actual Reino de Bélgica retoma
su tradición imperialista, particularmente en el Congo belga, donde quizás cometió uno de los mayores genocidios hasta los años 20 que se habían cometido en cualquier otro lugar del mundo. Entonces es así que tenemos Estados Unidos, Inglaterra, está abriendo diferentes frentes para debilitar la presencia china en América Latina, la presencia china en África y la influencia de China sobre el comercio mundial y la producción mundial de algunos elementos que son cruciales. Lo vemos, por ejemplo, como Holanda acaba de cometer uno de los mayores suicidios económicos que cualquier país puede cometer en la historia, con la requisición de la empresa Nexperia, una empresa china, uno de los mayores fabricantes de microchips y semiconductores del mundo. Holanda, aduce temas de seguridad nacional y de seguridad energética para toda Europa y requisa y decomisa la principal empresa china productora de semiconductores. Y supuestamente toma posesión de la empresa para supuestamente controlar el mercado de semiconductores en Europa. Esto tiene un par de semanas y inmediatamente la respuesta china fue bloquear todo el comercio de componentes para microchip y otro tipo de insumos electrónicos hacia Europa. En este momento, la producción automotriz europea está prácticamente detenida, justo por la falta de microchips y otro tipo de componentes electrónicos producidos en China o por fabricantes chinos, como en este caso Nexperia, que, pues si bien se quedó con algún stock en su producción, ya producidos, no tiene posibilidades de seguir produciendo más, porque China cerró absolutamente todo comercio de componentes para microchips y microchips en sí mismos para toda Europa. Lo mismo les pasó con otros productos digamos, en la canasta de productos estratégicos como son las tierras raras, ¿no? Estados Unidos intenta bloquear y Rusia lo único que hace es que suspende el comercio de tierras raras que son indispensables para la producción de cualquier equipo electrónico que exista, desde un teléfono celular hasta un avión militar. Entonces, Estados Unidos, Europa están ahorita enfrentando la respuesta china, pero sin embargo no dejan, digamos, de desestabilizar todo aquello que puede dañar, digamos, la estabilidad de los países, particularmente en China. Tenemos hoy, por ejemplo, en China, acaba de ser detenida y declarada ilegal una organización sionista China, ¿no? Que recluta, en realidad su líder es un israelí de origen norteamericano que llevaba ya varios años trabajando en China y acaban de ser detenidos y expulsados todos sus integrantes y declarada como una organización terrorista. Lo mismo en la zona norte, limítrofe con el Tíbet, ¿no? En Xinjiang, donde desde los años 90 los Estados Unidos e Inglaterra han tratado de alimentar, digamos, el segregacionismo de esta comunidad, donde existe una proporción de población musulmana bastante grande, no mayoritaria, pero sí bastante grande, sobre la cual se intentó, digamos, usar como cabeza de lanza contra el Estado chino. De hecho, parte de esa gente uigures en Xinjiang, en el noroeste de China, cercana más bien limítrofe con Afganistán y Pakistán y otros territorios,
De ahí también surgieron algunos de los grupos que alimentaron a Al-Qaeda, Al-Nusra, Boko Haram y otras organizaciones terroristas financiadas por Inglaterra, Estados Unidos e Israel. Entonces vemos cómo desde muchos frentes, también podríamos incluir a Australia, por ejemplo, ¿no? Como a cambio de la construcción de submarinos nucleares, Australia ha recrudecido sus políticas antichinas. En fin, hay toda una estrategia de los Estados Unidos, sobre todo de Occidente, digamos, en contra, tratando de cerrarle el paso e ir causando, digamos, la desestabilización política de China por un lado y por otro de la Unión Soviética. En este contexto se inscriben las amenazas contra Venezuela en primer lugar, que ya, si se fijan, se trasladó hacia Colombia. Y básicamente creo que eso tiene dos razones. Una, el apoyo indiscutible de China y, por el otro lado, la provisión de armamento de última generación por parte de Rusia al gobierno de Venezuela. Entonces Estados Unidos mejor dejó el foco en Venezuela y lo trasladó a Colombia, donde, digamos, ni la presencia china ni la presencia rusa es tan importante como en Venezuela, y que además tiene una gran ventaja Estados Unidos. Tiene 5 bases militares desde donde poder realizar cualquier tipo de sabotaje o desestabilización contra el gobierno de Gustavo Petro, y sobre todo ahora que viene un proceso electoral para renovar los poderes del Estado en nuestro vecino, nuestro país hermano, Colombia. Entonces, las amenazas contra México no podemos desestimarlas, si bien quizás somos de los países que menos riesgo tienen de una invasión o de un ataque formal de parte de Estados Unidos. No deja de ser también creciente dentro de la política del mainstream norteamericano, posiciones cada vez más agresivas contra nuestro país. Y esto es parte, digamos, de toda esta política para recuperar, digamos, su preeminencia, no solo en América Latina, sino en aquellos países de lo que en algún momento dado se llamó Tercer Mundo. Me refiero a parte del sudeste asiático, parte de, bueno, prácticamente toda África y Latinoamérica. Es así, pues, que como estos procesos de desestabilización continúan su marcha, y quizás la única esperanza que se tiene es que realmente el deterioro de la vida política al interior de los Estados Unidos crece día con día, y están prácticamente a un petito de que se desate la violencia política dentro de Estados Unidos, lo cual va a acelerar su propia agonía como imperio hegemónico en este siglo XXI. Eso es todo por hoy, y bueno.